Problemas que requieren para su solución la aplicación de funciones cuadráticas. Lo que se debe tener presente al resolver un problema donde esté una función cuadrática es que estos generalmente tratan sobre máximos o mínimos y por lo tanto se refieren al vértice de la cuadrática. De esta forma, lo primero es determinar la concavidad. ¿Por qué la concavidad? Porque si nuestra cuadrática es cóncava hacia abajo, o sea, a negativo, menor a cero, el punto de aquí se vuelve es un máximo. Entonces tenemos una situación de máximos. Por ejemplo, que a uno le pregunten cuál es la cantidad que debemos producir para obtener un ingreso máximo. Eso es, por ejemplo, una situación donde necesitamos averiguar el vértice de la cuadrática. O si nuestra cuadrática es cóncava hacia arriba, donde A es positivo, en ese caso el vértice se vuelve en un mínimo. Y por ejemplo, puede ser un problema donde nosotros necesitamos averiguar cuánto debemos producir para que nuestros costos sean mínimos. Entonces, también eso es un problema donde necesitamos minimizar costos. Ese es el tipo de aplicación para este tipo de funciones y para este tipo de problemas. Ahora bien, sabemos que particularmente la cuadrática del vértice viene por la fórmula menos b entre 2a y menos discriminante entre 4a, aunque recuerden que hay una alternativa para la y del vértice, que es tomar el valor de la x del vértice y sustituirlo en nuestra función. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. El valor de la coordenada x generalmente representa las unidades del problema, como por ejemplo las unidades que se deben producir, la cantidad de artículos que se deben generar o vender, el tiempo, entre otros. El valor y de la coordenada generalmente se refiere a lo que trata la función. Por ejemplo, si tenemos una función de costo, digamos donde x representa la cantidad de artículos que producimos, la coordenada y será el costo. O sea, si averiguamos este valor, lo que estamos averiguando es el costo. Si es una función de ingreso por ventas, una función cuadrática de este tipo, la coordenada y representa el ingreso de las ventas. O sea, la coordenada y va a representar el ingreso que va a tener la empresa. Si es una función de altura con respecto al tiempo, entonces, por ejemplo, un lanzamiento parabólico, que nosotros sabemos que lanzamos una piedra, sube, sube, sube y después empieza a bajar con respecto al tiempo. Entonces, la coordenada y representa precisamente la altura. Si es una función de temperatura con respecto a la altura, en realidad tiene sentido porque entre mayor altura, generalmente la temperatura va disminuyendo. Entonces, a mayor altura, entonces esta es una función de temperatura con respecto a la altura, la coordenada y va a representar la temperatura. Por lo general se sigue este modelo. La x del vértice representa las unidades y la y del vértice de lo que trate la función, sea una función de costo, de ingreso, de altura, de temperatura. O sea, la coordenada y es de lo que trata la función. O podemos verlo mediante este otro esquema. Lo que está aquí, la coordenada x, representa entonces las unidades. Y de lo que trata la función es la coordenada y el vértice, que es menos discriminante entre 4a. Entonces, si quisiéramos en este caso saber la temperatura donde se obtiene el máximo o el mínimo, averiguamos es la y del vértice. Ahora sí, veámoslo de un problema. Antes de resolver el problema, voy a ejemplificarles por qué es necesario, en un caso específico, saber dónde se obtiene un máximo o dónde se obtiene un mínimo. Supongamos que tenemos un negocio, un espacio de 4 por 4, 4 metros por 4 metros. Y vamos a poner una fotocopiadora. Se contrata a un muchacho para atender la fotocopiadora, pero le llegan muchos clientes. Se dan cuenta el dueño que por tener solo un muchacho contratado, hay de los clientes que se van porque no los pueden atender en el tiempo. Entonces hay clientes que se están perdiendo porque no los pueden atender. Entonces decide contratar a otro muchacho para atender a la clientela. E incluso tal vez este de aquí se pone a imprimir mientras el otro saca las copias. Entonces mejora su eficiencia, por lo tanto el ingreso empieza a aumentar. Pero el dueño se da cuenta que si contrata a otro muchacho o muchacha, el negocio todavía va a mejorar.
Pero tal vez pensando en eso, sin pensar en la relación matemática, decide contratar entonces de una vez 4 empleados más. El espacio es de 4 por 4 y solo puso una máquina más. Díganme ustedes, ¿mejoraría el ingreso del negocio? Claro que no. ¿Por qué? Porque al ser el espacio tan reducido, entre ellos van a estorbarse. Van a haber de algunos de ellos que van a tener que quedarse en la esquina para no estorbar. Entonces estos no van a trabajar, no va a mejorar la producción. Ya se está atendiendo a la clientela máxima que se podía en el frente del negocio. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aumentó su ingreso por cierta cantidad de empleados porque mejoró la atención, pero más bien ahora no va a mejorar la atención. Van a estorbarse entre ellos, va a tener que pagar salarios y más bien sus ingresos más bien cobren el riesgo hasta volverse negativos. Por eso es tan importante conocer en qué cantidad era lo que él necesitaba contratar para obtener un ingreso máximo para mejorar la eficiencia y la atención a la clientela y las ganancias. Ese es un caso típico donde necesitamos conocer dónde se obtiene el máximo rendimiento. Veámoslo ahora sí en este problema específico. El ingreso de producir X cantidad de helados en una empresa viene dado por IX, el ingreso con respecto a la cantidad de helados, ya que X representa la cantidad de helados, igual a menos 4X al cuadrado más 20.000X. ¿Ok? Entonces dice, determine la cantidad de helados que se deben producir para obtener el ingreso máximo. Determine cuál es el ingreso máximo al que puede llegar la empresa, o sea, cuál es el máximo que puede ganar. Y determine a partir de qué valor la empresa tendrá ingresos negativos, o sea, de continuar produciendo, en qué momento más bien va a tener pérdidas. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a tener pérdidas si produzco más? De ahí, claro que sí. Imaginen que producimos tanto que esos helados no se vendan, más bien se quedan guardados y hasta se pierden, se ponen malos. Entonces eso ya no se vendió, se perdió y más bien empiezan a tener ingresos negativos. O sea, hay que saber cuánto producir para obtener nuestro máximo ingreso posible. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que resolver en este caso es determinar la concavidad de nuestra función cuadrática. Ok, pongamos nuestra función cuadrática acá para tener la mano. Entonces, vean. Dice, determine la cantidad de lados que se deben producir para obtener el ingreso máximo y como les dije, necesitamos la concavidad. En este caso sabemos que A es menos 4, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Todo lo que vamos a obtener es un máximo. Ahora, lo primero es la cantidad de lados. La función era I de X. Por lo tanto, la cantidad de lados X viene dado por menos B entre 2A. Ahora sí, entonces calculamos la X, que es menos B entre 2A. Sabemos que B era 20.000, entonces menos 20.000 entre 2 por A, que es menos 4. Eso da 2.500. Quiere decir que si producimos 2.500 helados, vamos a obtener el máximo ingreso posible. Perfecto. La segunda pregunta, determine cuál es ese ingreso. O sea, nos preguntan el ingreso. El ingreso siempre se calcula con la y del vértice en este caso, menos discriminante entre 4a. Noten que si nos piden esta variable, usamos la x del vértice. Si nos piden esta, usamos la y del vértice. Entonces, para la y del vértice podemos hacerlo de dos formas. Usamos la fórmula o tomamos el 2500 y lo sustituimos en la función. ¿Cómo es sustituir? Tomar la x y cambiarla por 2500. Tomar la x y cambiarla por 2500 y ver cuánto da la función. O sea, averiguar la imagen para 2500. O sea, averiguar cuál es el ingreso para 2500 helados. ¿Qué corresponde a este cuadro? Al método 1. Como aquí el cuadro queda un poquito corrido, vamos a hacerlo con la calculadora para que lo puedan ver. Sería poner menos 4 paréntesis, siempre cámbialo entre paréntesis, 2500 helados al cuadrado más 20.000, 1, 2, 3, por x que es 2500. Igual, o sea, 25 millones. Entonces, la empresa va a obtener el ingreso máximo de 25 millones. Esta sería la primera forma, tomar lo que ya sabemos que debemos vender y sustituirlo. Pero si no queremos usar ese método, podemos usar directamente la fórmula.
Para usar esta fórmula necesitamos averiguar primero el discriminante. Eso sería b al cuadrado, b era 20.000, entonces 20.000 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 4 por c, que c en este caso no hay variable independiente, entonces c es 0. Entonces, véanlo en la calculadora. Sería 20.000 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 4, por c, que es 0. Eso da 400 millones. Entonces, quiere decir que el ingreso va a ser menos discriminante, que sería menos los 400 millones, menos los 400 millones. Veo que aquí hay un error en el texto, vamos a corregirlo de una vez, porque ya vimos que el discriminante era menos 400, entonces esto es un 4. Vamos a corregirlo de una vez. Entre 4 por a. Y a la hora de ingresar eso en la calculadora, eso nos da precisamente los mismos 25 millones que ya habíamos obtenido. Entonces vean que cualquiera de los dos métodos, sea sustituyendo el valor de x en la función o usando la fórmula de menos discriminante entre 4a, nos obtenemos la misma respuesta. Entonces el ingreso máximo es de 25 millones. Pero teníamos una tercera pregunta. Determine a partir de qué valor la empresa tendrá ingresos negativos. Eso es porque por lo general pasa algo como esto en la pregunta número C. La función empieza a tener un crecimiento, pero después empieza a tener un decrecimiento. O sea, necesitamos saber este punto en particular. ¿Por qué ese punto? Porque ese punto representa precisamente a partir del momento en que los ingresos se vuelven negativos. O sea, sobre el eje de las X los ingresos son positivos, pero bajo el eje de las X los ingresos se vuelven negativos. Entonces necesitamos el punto de intersección con el eje de las X. Entonces, necesitamos resolver cuando es con el eje de las X. Recuerden que lo que ustedes necesitan, eje X, es volver a la y igual a 0, o sea, resolver la ecuación. Entonces, recuerden que su función era f de x igual menos 4x al cuadrado más 20.000 x. Esto de aquí es la y, pero la y tiene que valer 0. Entonces va a quedar menos 4x al cuadrado más 20.000 x igual a y, que es 0. Entonces tienen que resolver la ecuación cuadrática. Para eso recurrimos a la calculadora en modo 5.3, en modo de ecuación cuadrática. Eso sería modo 5.3 e ingresamos el valor de a, b y c. El valor de a es menos 4. El valor de b es los 20.000. Y el valor de c es 0. Eso nos da de solución, primera solución 5.000, que es lo que vemos acá. Y la segunda solución es 0. Quiere decir que nuestra función cuadrática interseca el eje de las x en el valor de 0 y en el valor de 5.000. Sabíamos que nuestra cuadrática, como a es menos 4, es cóncava hacia abajo. Entonces nuestra cuadrática hace algo así. Cóncava hacia abajo, cortando en 0 y en 5.000. Incluso nosotros ya conocemos el vértice. Sabemos que estos son los 2.500 y estos son los 25 millones. Pero en fin, en la pregunta C lo que nos preguntan es, valga la redundancia, es a partir de qué momento se obtienen ingresos negativos. Pues es a partir de esta zona. Si producimos más de 5.000 helados, ya obtenemos pérdidas. Verifiquémoslo para que vean que es cierto. Si produjéramos 5.001 helados, nuestra función es menos 4, 5.001 helados al cuadrado, más 20.000 por 5.001 helados. ¿Ve? Tenemos una pérdida. Ya más bien estamos con menos 20.000 de ganancia. Entonces tenemos pérdidas. Entonces si producimos más de 5.000 ya empezamos a tener pérdidas. Y exactamente en 5.000 nuestros ingresos, nuestras ganancias van a ser exactamente de 0 en ese momento. Porque ahí es donde corta el eje de las X. Entonces, en resumido,
cuando ustedes van a resolver un problema de función cuadrática, tengan presente esto. Fíjense bien qué les preguntan. Si por las unidades, entonces averiguan la x del vértice. Y si preguntan por lo que trata de la función, determinan el menos discriminante entre 4a. Y si de casualidad preguntan dónde es que se vuelve cero, o dónde se vuelve negativo, o dónde se vuelve positivo la función cuadrática, lo que necesitan son los puntos de intersección con el eje x. Porque entonces lo que esté sobre el eje de las x es positivo y lo que esté bajo el eje de las x es negativo. Entonces es muy importante en ese caso si lo que les preguntan dónde es la región donde es positivo el ingreso o la ganancia, etcétera, o donde se vuelve negativo. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra empresa tiene ganancias siempre que produzca más de 0 helados y menos de 5.000 helados. Ahí va a tener su región positiva. Pero más de 5.000 ya va a tener pérdidas. No podemos responder menos de 0 helados porque no podemos producir forma negativa. Sería solamente en esta región. Muchas gracias. Por último, en los problemas de función cuadrática, también puede suceder que nos interese el valor de la c. Vean este problema. Se lanza una piedra desde un edificio. La altura de la piedra viene dada por altura con respecto al tiempo, por menos 4,9 tiempo al cuadrado más 10t más 50. La pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? Nos quedamos tal vez leyendo el problema y tal vez nos genera dudas. En realidad es muy sencillo. La cantidad c en un problema de función cuadrática generalmente va a representar la cantidad inicial. Es con lo que se inicia. Siempre en este caso es la cantidad inicial. Eso es el valor de c. Ahora, la piedra se lanzó desde el edificio. Es la altura inicial con la que se lanza. Entonces, cada vez que ustedes necesiten saber con cuánto se inició, simplemente averigüen quién o fíjense en quién es C. Entonces, la altura del edificio en este caso simplemente es la altura del edificio es de 50. Supongamos que son metros, pero no nos especifican la unidad, entonces simplemente lo dejamos en 50 unidades. Entonces, noten que en este caso el único cálculo que tuvimos que hacer era visualizar quién es C. C generalmente representa la cantidad inicial. Es como en este problema. En este problema, que era el ingreso por venta de helados, ¿quién era C? Bueno, la función era menos 4x2 más 20.000x. C era 0. Quiere decir que si no producen helados, no hay ingreso. O sea, el ingreso es de 0. Entonces, por eso es que cuando visualizamos la gráfica, básicamente acá, ella empezaba en 0 y terminaba en 5.000. Entonces, el valor de C siempre va a representar en nuestras funciones cuadráticas el valor inicial, es de donde partimos en nuestro problema. Eso tenganlo presente porque en algunos casos les van a preguntar con cuánto fue que se inició y eso siempre va a ser el valor de C.